están? Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada súper especial, Zafiro, ¿verdad? Es naturópata, colega, además también es instructora de yoga. Nos va a hablar sobre todos los beneficios que esta práctica nos puede aportar a nuestra salud. Quiero recordarles que todos los viernes pueden ir a todas las plataformas de podcast y escuchar mi podcast que se llama Alimenta tu Salud. Mi página www.vivamosanatural.com, donde van a encontrar muchísima información, artículos, descargables para que tengan el material a la mano cuando ustedes lo necesiten. Aquí estamos para ayudarles a recuperar su salud. Hola, Por Sofía. fin. ¡Mua! Un beso grande. Gracias por estar aquí, Zafira. Les comentaba a los que están conectados. No. Es naturópata, instructora de yoga. Una práctica que yo hice hace muchos años y que estoy segura que después de escucharte hoy voy a retomarla. Bueno, un gusto para mí también que me hayas invitado a acompañarte en este proyecto que iniciaste, que me parece maravilloso, además que trasciende fronteras y bueno, y trae mucho beneficio, ¿no? Tanto para ti en lo personal como para todas las personas que logren beber un poquito de las cosas que puedes compartir. Sí, la idea con estos Live y mis invitados es que las personas siempre se lleven mucho conocimiento y bueno, en tu caso que eres instructora de yoga, queremos saber cómo esto nos beneficia a la salud, cómo te involucraste en esto, de qué se trata, quiénes lo pueden hacer, lo pueden hacer niños, lo pueden hacer ancianos, solo mujeres, solo hombres, ¿cómo? Échanos el cuento todito, no te quedes con nada, por favor. Bueno, fíjate, en principio hay como una idea, ¿no? De que el yoga es para determinadas personas, que es una disciplina que es complicada, que si no eres flexible no es para ti. Y en realidad el yoga, imagínate, es una disciplina, si se quiere, Ujú. que viene y que bebe de un río profundo y súper vasto de tradiciones antiguas, ¿no? Comenzando por allí. Este, no es lo que normalmente vemos en lo comercial, va mucho más allá. Por ejemplo, mi primer contacto con el yoga fue en danza contemporánea, cuando hacía danza contemporánea, pero fue algo como muy superficial, en realidad, algunas clases. Y el contacto profundo fue en un proceso de depresión. Wow. Trabajando un proceso de depresión, yo un día dije, bueno, tengo que hacer algo, y como siempre había tenido como una conexión con el cuerpo, bueno, ¿por qué no dejar un poquito de trabajar solamente en la esfera de lo mental? Y bueno, y tocar un poco el aspecto del cuerpo a ver cómo me va. Y empecé a hacer yoga en un jardín con un instructor muy chévere, en un espacio abierto, tocando la grama, rodeada de árboles. Y la verdad que el proceso de sanación de ese periodo depresivo se disparó con la práctica del yoga. Wow. Cuando tú Entonces, nos hablas, claro, disculpa, interrumpe, cuando tú nos hablas de se disparó, ¿es que empeoró la situación? no, el proceso de sanación se Ah, ok, disparó, ok. el de sanación, porque empiezas a trabajar una cantidad de aspectos del ser desde otro ángulo, no desde escudriñar de dónde vienes, qué te pasó, etcétera, etcétera, sino desde una práctica un poquito más integral, no de menos análisis, pero de repente de un análisis desde aspectos distintos, ¿no? Claro. Sin tocar como tal los conflictos. No es que quiera decir que la psicología no sirve, eso va a depender también de cada quien, pero es un abordaje desde otro ángulo que te puede inclusive hasta complementar un trabajo con un proceso psicológico que estás pasando, ¿no? Y en este sentido, bueno, el yoga en realidad es para todo el mundo y las personas que crean que no son para el yoga quizás son las que más lo necesitan. Por supuesto, todo eso va a depender de tu afinidad, de los gustos que tú tengas, de lo que a ti te guste hacer. De repente una persona que le gusta como muchísimo el movimiento y que no puede estar tranquila, a lo mejor en un principio trabajar con el yoga le puede generar más bien ansiedad y uno tiene que ir viendo cómo se aproxima. Pero el yoga en realidad es para todo el mundo, para niños, para adultos mayores, para personas con lesiones inclusive. Todo va a depender de cómo haces la práctica y de con quiénes haces la práctica. Eso Es es algo importante. clave, sobre todo, con quiénes haces la práctica.
Qué bueno que hagas esa aclaratoria y me encanta que hayas compartido esto que empezó con un estado depresivo, porque con esto del COVID-19 y la cuarentena que todavía en algunos países, como es el caso de Venezuela, donde la gente tiene restricción para salir, sé que los casos de depresión han aumentado, porque no es Claro. fácil, estamos acostumbrados a una dinámica donde todo es un corre-corre, donde estamos todo el tiempo estresados, donde no nos tomamos un tiempo para compartir con nosotros mismos, como de mirar hacia adentro, y por eso también se dan estos estados depresivos. Entonces, qué interesante que nos estés compartiendo esto porque estoy segura que muchas personas pueden ver la posibilidad, si están en un estado depresivo en este momento o creen estarlo, pueden buscar en el yoga una posibilidad de sanar, como tú lo acabas de decir. Ahora, tú también dijiste Claro. algo, dime, dime. Claro, no, y de repente, porque cuando uno habla de estados depresivos, a lo mejor uno piensa que son estados como de tristezas como muy fuertes, pero te funciona inclusive para trabajar procesos de ansiedad que parecen ser como incipientes, pero que si uno los deja pasar, van creando como heridas profundas, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que sentirte que estás en el hueco de la depresión, pero si tienes estados como de ansiedad, el trabajo del yoga, que ojo, no tiene por qué ser una práctica de fakires, en donde haces unas posturas complicadas, el yoga puede pasar por ser algo súper sencillo, te puede ayudar a trabajar desde la respiración, desde la conexión con tu cuerpo, porque además si vemos, digamos, la raíz de la palabra de yoga, yoga es unión. Para decirlo simple, unión del cuerpo con la mente, de la mente con el alma, del alma con la energía universal, llámala a Dios, llámala a la naturaleza, dependiendo de la, digamos, de tu práctica espiritual o de tus creencias, ¿no? Claro, claro. Además, tú decías algo también bien importante, y es que cuando uno va a hacer yoga también va a depender mucho del instructor. Explícanos cómo es eso, porque, a ver, yo estoy ahorita aquí en Ecuador, no conozco a nadie, bueno, sí conozco a gente de yoga, pero vamos a suponer que no conociera a nadie, ningún centro, nada. ¿Cómo saber cuál es el mejor instructor o cuál es el mejor lugar o cuál es el mejor tipo de yoga? Porque también sé que hay muchos tipos de yoga que yo debería de realizar. Claro, claro. El yoga, básicamente todos los estilos de yoga que se practican hoy en día vienen de lo que es el Hatha Yoga originalmente, ¿no? Y se han creado una cantidad de variantes y imagínate, tan diverso es el universo, tan diverso el ser humano y tan distintos gustos que existen en el mundo que, bueno, se van generando una cantidad de estilos de yoga, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te conviene y con quién te conviene practicar? Comienza ya por empezar a hacer yoga, aunque creas que no lo estás haciendo, y eso tiene que ver con la observación de ti mismo. Ok, Entonces, explícanos eso. primero, primero observar, digamos, cómo son tus niveles de energía y qué es lo que te gusta, qué es lo que te molesta y lo que te desagrada. Porque por allí, entonces tú puedes ver si intentas con estilos de yoga más suaves o con prácticas de yoga mucho más intensas que exigen mucho más del cuerpo, ¿no? También va a depender de la condición física. Pero lo importante para una persona que de repente no ha practicado yoga nunca y que se va, ponte a un estudio de yoga o a un gimnasio, porque ahora también en los gimnasios dan sesiones de yoga, o con alguien en un parque, es observar cómo el instructor aborda el grupo, porque generalmente los grupos suelen ser muy heterogéneos. Claro. Personas con distintas condiciones físicas, para no llamarlo como niveles, ¿no? Porque en realidad no es que sean niveles, sino condiciones distintas del cuerpo. Entonces, dependiendo de tu condición y de cómo tú te sientas, tú tienes que observar si ese instructor realmente observa la gran variedad de personas que tienen el grupo y cómo maneja ese grupo. Si tienes a alguien que te da la clase y que tú te sientes que es muy exigente para ti porque hace unas posturas para las cuales tú no estás preparado y la clase te deja, si se quiere, vamos a llamarlo como con un desagrado en lugar de sentirte liviano y contento, hay algo allí que hay que revisar y quizás tienes que buscar otro grupo en donde el instructor pues aborde todas las distintas, la diversidad que tiene ese grupo. Por Claro. ejemplo, acá hubo un tiempo que teníamos una práctica en un lugar chiquitito,
pero para mí encantador durante esa época, en donde era un grupo no muy grande, no solía pasar de 6 personas, pero el grupo era súper heterogéneo. De hecho, veo que hay chicas que se unieron a la, ¿cómo se llama?, a la transmisión para escucharla y estuvieron en ese grupo. Y allí teníamos una persona que tenía una señora con osteopenia de cadera, en la cadera derecha, fuerte, a chicas que hacen ejercicio en gimnasio, que juegan tenis, había otra chica que tenía durante un tiempo, estuvo en la práctica muy buen nivel, y bueno, ¿cómo trabajas con un grupo tan diverso, no? Dependiendo de la condición que tú tengas, tienes que ver cómo es el instructor. Si vas a un sitio en donde el instructor solo te da una clase, que quiere hacer las posturas más divinas y complicadas porque uno como instructor las disfruta mucho, pero no está observando que su diversidad en el grupo de repente no la está disfrutando tanto porque no tiene, no tiene las cualidades o las capacidades físicas en el momento, que no quiere decir que no la vayan a lograr nunca para hacerla, entonces de repente es un grupo en el que tú no te vas a sentir tan a gusto. Y es muy importante cómo sales de la clase. Si sales con esa sensación de haberte cargado de energía, de sentirte contento, o si te sientes frustrado. Eso es súper importante. Sí, hay otro punto que yo creo que también es importante, pero antes de hablar de ese punto, saludar a Michelle Guaramato, que veo que se está conectando. Hace un ratito también se conectó 2 personas más, no logré agarrarles los nombres, pero bienvenidos y gracias por estar aquí. Sabes que hace varios años ya yo practiqué yoga también en la Universidad Central de Venezuela. Y yo recuerdo que el primer día, claro, yo cuando llegué había mucha gente, porque sabes que allí en la universidad, al menos antes, había mucha gente y yo sentía que todos se conocían y como que ya eran un grupo conformado y yo era la nueva, ¿no? Entonces, típico de cuando tienes 20 años, yo como la nueva, yo quería lucirme, yo no podía quedarme más atrás de los demás, pero a ver, era mi primer día de yoga en la vida, Claro. no en el lugar, sino en la vida. Y yo recuerdo que yo hice todas las asanas, pero bien y duré, pero al día siguiente no me pude parar de mi cama. O sea, el día siguiente estaba que de verdad mi mamá me tuvo que hasta estirar las piernas por el dolor. Entonces creo que también es importante que uno tiene que ser consciente de hasta dónde está el límite y que todo es paulatinamente, ¿cierto? Correcto, correcto, porque el yoga no son solo, de hecho, como para hablar un poquito más de lo que es el yoga, no son solo las posturas que practicas en una clase. En realidad el yoga tiene una cantidad de aspectos más que están involucrados, que tienen que ver inclusive con la conducta y con la ética de uno como ser humano, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Una de ellas es la observación, la concentración. Entonces, todo parte por observarte a ti mismo, observarte tú dentro de este envase temporal que tenemos en esta vida, Ujú. cómo en determinados momentos nos sentimos. Ojo, que no necesariamente solo cuando estás comenzando con la práctica, puedes tener años practicando y no todos los días tu cuerpo es igual. Hay Exactamente. días en que tu cuerpo es más o menos flexible. Entonces, es súper importante que tú te observes y que veas en qué condición estás en determinado día y hasta dónde puedes exigirte en la práctica. ¿Para qué? Para que la práctica verdaderamente te traiga beneficios, tanto a nivel físico como psicoemocional, energético, y para no maltratarte a ti mismo. Uno, de hecho, de los aspectos éticos que se ve en el yoga es el no dañar, Ujú. o algunas personas lo llaman la no violencia. Exacto. Entonces comienza por no dañarte a ti mismo, tratando de llevarte a una condición en la que, para la que ese momento tu cuerpo y tu mente no están. Y eso no significa que no puedas lograrlo progresivamente con la práctica, con la constancia, con todo aquello, ¿no? Pero entender que, bueno, que el cuerpo no siempre está igual y que poco a poco puedes ir logrando hacer otras posturas de manera amigable, ¿no? Y que en la medida que uno, porque yo creo que eso tiene que ver como con el ritmo que tenemos hoy día en la vida, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes. Entonces es un ritmo en el que constantemente estás corriendo, en el que quieres lograr hacer muchísimas cosas, ¿no? Y meter una gran cantidad de cosas en un grupito de horas durante el día.
Y así vamos como con todo. Entonces, cuando vas a una práctica, sea de yoga, sea de cualquier disciplina deportiva, eh, quieres lograr ciertas cosas muy rápido. Sí, Entonces, esto es de alguna manera también maltratar tu cuerpo. Cuando trabajas observando la totalidad de tu ser, entonces trabajas a través de una práctica que pareciera ser muy física, puedes trabajar la paciencia, puedes trabajar la concentración, puedes trabajar una cantidad de cosas a nivel respiración incluso, que es tan psicoemocional, importante. claro, claro, no, y de hecho la respiración es una de las herramientas, de la caja de herramientas que tienes con la práctica del yoga que te permite inclusive tener mejores relaciones, trabajar tu emocionalidad. Tú te puedes dar cuenta si estás observándote cómo tu ritmo de respiración de repente cambia en una conversación con alguien. Y eso significa que te estás molestando. Es verdad, sí, Entonces, sí, es verdad. a través de la respiración, entonces, oye, mira, mi ritmo respiratorio cambió, entonces déjame volver, buscar, volver a equilibrarlo. Poco a poco uno dentro de la práctica va aprendiendo distintas técnicas de respiración que te puedan permitir ir como trabajando todo eso. Entonces, inclusive, fíjate, no es algo que es de una práctica que hace de 5 a 6 de la tarde o de 7 a 8 de la mañana en un salón o en un parque, sino que trasladas toda esa práctica al resto de tu día, todos los días. Y es una de las cosas mágicas y maravillosas de determinadas disciplinas, como el yoga, como el tai chi, por ejemplo, el qigong, que te permiten trabajar el cuerpo, pero que es una práctica que tú, si de verdad quieres hacerlo, pues la puedes llevar a todos los aspectos de tu vida durante todo el día. Bien. Entonces, pues trayéndolo con el nombre que le diste a la charla, es yoga realmente para la vida, no yoga para un ratico de tu día. Claro, qué bueno que hagas esa acotación. Ahora, ¿sabes que con esta tecnología y este cambio que se está suscitando, que pareciera que era todo va a ser online o por lo menos un gran porcentaje, siempre hay como, yo no sé si es un mito o si es verdad, y quiero que eso nos lo aclare, de que el yoga tiene que ser un espacio muy tranquilo, de mucho silencio, eh, un espacio muy íntimo, incluso cuando lo estás haciendo con otras personas, que puede ser el instructor. ¿Cómo ves esto del yoga, por ejemplo, online, que ya existe, pero creo que Sí, ahora va a existir mucho más, va a tener mucha más presencia online? sí, bueno, como muchas cosas tiene ventajas y tiene desventajas. Claro, Ventajas, bueno, lo puedes hacer en cualquier lugar, desde una sala de conferencias en tu oficina que tomaste un momentico para darte ese ratico en el trabajo o en tu casa. El detalle es, yo creo que siempre tiene que haber un enlace como una práctica presencial en donde tengas contacto directo como con el instructor o con la gente que te puede apoyar, porque como se trata de un trabajo físico, ujú, si no conoces, sobre todo si estás empezando, no vas a saber cómo ajustar tu postura. Y si haces durante un tiempo prolongado las posturas de una mala forma, te puedes lesionar. Entonces, claro, hay métodos y hay formas de ver y tratar de corregir, sobre todo si es una práctica en línea, de persona a persona. No es que estás dando tú una clase, un gran grupo, sino que estás trabajando personalizado y estás viendo cómo esa persona está haciendo las posturas. en vivo, Uno como instructor, exacto. que no sea Uno una como clase instructor. grabada. Exactamente. Entonces, si tienes algo de experiencia con la práctica, es más fácil que te permitas el tema de que, bueno, pongo en YouTube una clase y la hago. O inclusive hay instructores que están dando clases a un grupo de personas. Entonces se conectan varios y ven al instructor, pero el instructor realmente no está viendo cómo esas personas están haciendo la práctica. Entonces, en ese sentido, si no son practicantes experimentados, pudiera darse el caso de que de repente te lesionas por una mala postura que estás haciendo repetidamente. Entonces, sí, pareciera que todo quiere ir como a lo virtual, pero, y yo creo que no es solo para el tema de la práctica de yoga, yo creo que es en líneas generales. No se puede
yo no creo que sea lo más recomendable que nuestra vida vaya tanto a lo virtual. Somos seres humanos de conexiones y el contacto es sumamente importante para estar sanos. Y dentro de la práctica, siempre es bueno que tengas una práctica presencial porque eso te permite que el instructor te observe, te ajuste y, importantísimo, maravillosos los instructores que corrigen y ajustan, pero que aparte le dan las herramientas y el conocimiento a los practicantes para que aprendan a ajustarse solos. Es Eso es verdad. importante, porque muchas veces uno va a una práctica de yoga, yo que de repente he ido como por curiosidad, y uno va a un gimnasio, va a distintos sitios y bueno, te hacen la práctica, te corrigen, pero no te explican cómo darte cuenta con la sensación que tienes en tu cuerpo, en los ligamentos, en las articulaciones, en el músculo, darte cuenta tú mismo de que hay algo que no está bien en la postura que estás realizando y que tienes que hacer ligeros cambios. Eso es sumamente importante también, que uno como practicante observen un instructor. Oye, el instructor no solo me corrige la postura, sino que me explica por qué está mal y cómo darme cuenta yo con la sensación de mi cuerpo de que la postura no está en óptimas condiciones. Eso también es clave. Ya quiero hacer yoga, pero quiero hacer yoga contigo, Zafiro. Sí, yo he hecho yoga, lo hice en la Universidad Central de Venezuela, también lo hice en el Jardín Botánico, también lo hice en un gimnasio. No me puedo quejar realmente, fueron muy buenas las experiencias, pero después de escucharte creo que la quiero hacer contigo, porque si bien es cierto que me corregían, nunca me explicaba, mira, no es así por esto, o como tú dices, con esta sensación puedes identificar si está mal o está bien. Así que sí, ya quiero hacer yoga contigo. Hay algo También. importantísimo que tú dijiste de que no ves tan bien que todo sea tan virtual y nombrabas porque somos seres humanos, somos seres de conexión, somos seres emocionales e incluso hace pocos días yo estaba leyendo que esta nueva generación alfa, dentro de unos años, cuando ya sean seres adultos, una de sus mayores complicaciones va a ser justamente el conectar y relacionarse con otras personas, porque es la generación donde netamente van a ser virtuales. Entonces, Claro. sí es importante aprovechar estos espacios para que también resaltemos las cosas buenas, pero aquellas que quizás no son tan buenas, pues ponerlas como bajo la lupa para que se Claro, vean. porque aparte, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, uno siempre piensa en inteligencia y piensas, bueno, en la cantidad de conocimiento que puedes acumular. Y ¿Verdad? Un no, conocimiento sí, específico que uno puede acumular y que estudia. Pero en realidad estamos conformados por una gran variedad de inteligencias. ujú, Inteligencia de conocimiento que emocional, adquieres, inteligencia emocional. Entonces, si tú estás por medios virtuales completamente desconectado de otros seres en relaciones cercanas, entonces vas a tener como deficiencias en ese tipo de inteligencias, o sea, inteligencia musical, pues eso es súper amplio, ¿no? En realidad. sí. Entonces, esa es la importancia como de uno también, pues, relacionarse. Chévere que estamos en una circunstancia atípica, hay teorías de diversos tipos, no vamos a ahondar en eso, pero somos seres de relación. De hecho, si tú ves a lo largo de la historia humana, siempre nos hemos conformado en grupos, ¿no? Y Eso. somos seres emocionales, entonces eso es algo que independientemente de cómo avance la tecnología, yo creo que vale la pena no perder y rescatar, porque hoy mismo tú ves que uno está sentado en un lugar que te encontraste con unos amigos y la mayoría están la mayor parte del tiempo en el celular y medio interactúan, ¿no? Es verdad. Entonces, esas son ese tipo de cosas que, bueno, que uno dice, como tú dices, hay que ponerlas bajo la lupa, bueno, y observar, ¿no? Es así. Bienvenidos a los que se siguen conectando. La invitación es que si tienen alguna pregunta para Zafiro, este es el momento de hacerlo. Zafiro, cuéntanos ahora, vamos un poquito más, aunque tú acabas de aclarar que es para la vida el yoga, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué beneficios tú como instructora has visto en ti, aparte del tema que nos hablabas de la presión, en tus estudiantes? ¿Qué beneficios a nivel de salud han obtenido con el yoga? Porque yo te puedo decir que cuando yo hice yoga la primera vez, que te dije que el primer día estaba oxidada, pero continué, de hecho continué y después tuve que abandonar por cuestiones de mi horario laboral, pero una de las razones que yo dije, wow, esto es maravilloso, yo en ese momento estudiaba y mi salón de clase quedaba en el quinto piso de la universidad
y yo para subir los 5 pisos era terrible, pero después que empecé a hacer el yoga, subí los 5 pisos como que se estuviese caminando, normal, y dije, o sea, a nivel de la capacidad respiratoria me ayudó muchísimo. Sí, eso es uno de los cambios, para mí uno de los descubrimientos impresionantes de la práctica de yoga es cómo uno con esa práctica obtienes inclusive mayor, o sea, obtienes la capacidad respiratoria que te permite tener mayor resistencia en otras actividades que son como más cardiovasculares, que de repente tú dices, oye, bueno, trotaba y que me ocurrió también. Durante un tiempo trotaba, dejé de trotar y dejé de hacer actividad física durante un tiempo por razones personales y cuando la retomé era como que si no hubiese dejado de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la capacidad respiratoria y de aprender a respirar mejor, eso es algo que aunque pares tu práctica por un tiempo no vas a perder, ¿no? Son Ujú. beneficios que te da la práctica que se quedan por mucho tiempo. Entonces, si paras durante un lapso de tiempo, cuando retomas, sientes esos beneficios que todavía están allí. Mejoras la capacidad respiratoria y por consiguiente eso hace que oxigenes mejor cada célula de tu cuerpo, porque estás respirando mejor y esa respiración no es solo algo que va a los pulmones, es algo que va a cada célula de todo tu cuerpo. Y eso se traduce en mejoras en las funciones metabólicas en líneas generales. Cómo estás trabajando también con la emocionalidad y con tu mente, entonces también vas a poder lidiar mejor con situaciones tensas y situaciones de estrés. Ujú. Eh, Problemas de insomnio también los puedes mejorar con la práctica del yoga. Problemas de digestión y de eliminación, no solo por vía intestinal, sino por otras vías de eliminación que tiene nuestro cuerpo, también puedes obtener mejoras en ese sentido. Hubo un caso en un grupo, la señora de la osteopenia de cadera, Ujú. una cosa muy bonita dentro de la práctica que para mí fue como súper reconfortante y fue como el mejor obsequio, digamos, que uno puede tener cuando estás trabajando con la gente y con su cuerpo, es ver cómo la persona, no sé si se ubican las personas que están acá escuchándonos y tú en la postura del corredor sencilla que necesita cierta flexibilidad. La señora al principio no podía hacer esa postura y al cabo de un año ya tenía una postura del corredor bastante completa. Entonces, cuando tú ves que ella obtuvo más fuerza en su músculo para poder trabajar sus articulaciones y que a pesar de la osteopenia pudo lograr mayor flexibilidad, y eso se traduce en beneficios en otros aspectos de su vida, no solo en la práctica que estás haciendo, o sea, no se cansaba tanto caminando, etcétera, ¿no? Mientras te fuiste, sí, sabemos que la conexión a veces es un poco mala. Sí. Yo le respondía a esta persona retomando un poco lo que tú hablabas al inicio, de que lo importante es empezar. Con relación así, es una vez a la semana es suficiente. O sea, lo importante es que empieces y que vayas aumentando las veces la posibilidad de que tu cuerpo también pueda hacerlo, un poco lo que tú decías. Sobre todo que no le vaya a pasar como a mí, que el primer día me quise lucir porque era la nueva y de verdad el dolor de cuerpo al día siguiente no se lo recomiendo a nadie. Claro, pero más ese tema, más que con la frecuencia, tiene que ver con la intensidad de la práctica, porque tú pudieras comenzando a practicar diariamente y no maltratar tu cuerpo porque va a depender de la intensidad de la práctica. Para comenzar, siempre es bueno el tiempo que tengas disponible. Pues si puedes una vez a la semana, es mejor una vez a la semana que ninguna. Claro. Pero para realmente sentir un poquito como más rápido los beneficios de la práctica, yo siempre recomiendo por lo menos 2 veces a la semana. Con 2 veces a la semana eso te permite como darte cuenta con más rapidez de cómo tienes que trabajar, de lo que tienes que trabajar e ir notando como los beneficios. Obvio, si no puedes 2 veces o más, mejor es una a nada, ¿no? Ella también preguntaba si estás dando clases virtuales, yo le dije que no, pero te hacemos la invitación a que lo pienses, a ver, o dime tú si está en planes, no sabemos. Bueno, de hecho, estoy trabajando con una persona, pero como te digo, es personalizada. Por cierto, está en Ecuador.
clases virtuales y bueno, estoy precisamente como explorando el trabajo con alguien nuevo de manera virtual, porque las otras que he dado es con personas que ya han practicado, entonces es como más sencillo, ¿no? Pero es posible, yo prefiero, si son virtuales, trabajarlo personalizado. Por Buenísimo, eso que te digo, y dependiendo también de la persona, ¿no? De qué tanta claro. experiencia tenga. Pero hay que, como en la naturopatía, nosotros no podemos generalizar o no es lo mejor generalizar, sino que prefiero como ver el caso en particular y bueno, qué tan beneficioso es trabajar virtualmente, ¿no? Te pregunta dónde te podemos encontrar, quienes quieran hacer yoga contigo, cuáles son tus redes, tus datos, a ver, cuéntanos. Bueno, por Instagram, Zafiro Pop, y en Facebook igual también me consiguen por Zafiro Pop. Mi teléfono también está disponible en Venezuela, 0414-926-3107. Perfecto. Zafiro, un millón de gracias por estar con nosotros. De verdad, yo espero que todo el mundo se vaya tan complacida como me voy yo con tanta información. Definitivamente quiero hacer yoga, pero contigo. Ay, tan bello. Definitivamente que sí. Así que Bueno, creo que te voy a marcar. de repente Dime. te ofrezco para organizar de repente otra conexión, pero lo que podemos es hacer ejercicio de respiración con los que se conectan. Buenísimo, buenísimo. Vamos a coordinar eso entonces para que Claro, disfrutemos entonces en vivo de eso. Gracias, Zafiro, por acompañarnos. Un beso gracias a ti enorme por la y saludos a invitación. Javier, que está pendiente que nos cocine. Seguro, seguro. Un abrazo. Chao, Zafiro. Gracias a todos los que Chao. estuvieron. Gracias a Chao. todos.